Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. ¿Cuántos termos van de mate, Lucía, ya? Estamos por el segundo. ¿Cómo le va, Norbert? ¿Cómo andas, querida? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bien. Como siempre, amaneciendo juntos. Bien. Buena cosa, Chesa. Che, la demanda contra la religión en las escuelas públicas en Salta, solamente en Salta, llegó a la Corte Suprema, que ha llegado a la Corte Suprema tal vez, pero creo que es una problemática a nivel país, ¿no? Sí, desde ya que es una problemática, sí, nacional, incluso regional, diría. Porque tiene características muy similares en muchos países de América Latina. Ahora vamos a ahondar un poco en eso. Bien. Se trata en este caso de un amparo que se presentó en el año 2010, es decir, que esto es una causa que lleva mucho tiempo, por eso tiene mucho que ver eso que vos decís, que es de las que llegan hasta la Corte de la Justicia Nacional. Sí. Y eso fue 2 años después, el 2008, que fue cuando el Ministerio de Educación Provincial estableció el artículo que incluía la obligatoriedad de las clases de religión en las escuelas públicas. Sí. Lo que está sucediendo ahora es que, además de haber llegado el caso a la Corte Suprema, se están realizando las audiencias de los amigos del tribunal, en donde se les permitió exponer a una enorme cantidad de organizaciones y de personas que estuvieron dando sus argumentos, ¿no?, a favor y en contra de la ley. 16 y 17 fueron las primeras audiencias y el 30 y 31 de agosto va a finalizar. Estamos hablando de una lista de más de 50 oradores en total de las 4 fechas, perdón. Uh-huh. La verdad es que hay una enorme variedad también. Abrió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la serie de audiencias, por ejemplo. Hay institutos laicos, hubo senadores provinciales y nacionales, asociación de bautistas, adventistas del séptimo día, asociaciones civiles, asociaciones internacionales, estuvo la Asociación Internacional del Libre Pensamiento representada, que ha hecho un gran trabajo respecto del reconocimiento del ateísmo como una de las identidades dentro de la diversidad religiosa. Referentes de universidades. Bueno, no quiero gastarme todo el tiempo en esto porque realmente fue mucha gente y muchos referentes, bueno, obviamente de instituciones católicas, colegios de abogados católicos, la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Es decir, ha habido realmente una diversidad y una participación bastante interesante, y recomiendo a quien tenga el tiempo de mirar las audiencias. Las exposiciones, justamente por esta extensión, se resumieron a 10 minutos, así que realmente permite ver un paneo de todas las posiciones posibles respecto de este debate. Sí. Que me parece algo positivo, pero la verdad es que me parece algo bastante regresivo que estemos teniendo que dar estos debates a esta altura, o que la Corte Suprema de Justicia realmente necesite de toda esta exposición para tomar una postura, cuando está muy claro en la Constitución y en los tratados internacionales de rango constitucional cuál es la manera de preservar los derechos de libertad religiosa de las personas. Sí. Además de que, bueno, quien fue el representante por la por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue, como decía, quien abrió las exposiciones, fue también el primero en señalar, apenas iniciada su exposición, el hecho de que ahí mismo en la Corte, sobre los tronos de los jueces supremos, se encuentra una cruz del Dios católico. Sí. Es decir, bueno, de hecho, si uno ve las fotos de cualquier evento que involucre a la Corte Suprema de Justicia en sus funciones, incluye, esta estructura de madera que incluye los tronos y sobre ellos el crucifijo. Es decir, que es un debate viciado y hasta ficticio en algún punto desde su inicio, porque acá estamos hablando de una institución que tiene infiltrada, por así decirlo, nuestra democracia, y a través de medios de manipulación de la población y también de acciones políticas, buscan, digamos, imponer su marco de conveniencia, que es todo menos democrático, ¿no? Es decir, acá claramente estamos, y también por los organismos que se ve que están presentes,
es claro que es un debate profundo sobre los derechos humanos. Creo que es una de esas ocasiones en las que nos vemos obligados a profundizar el trabajo de los derechos humanos, porque se nota también cómo intentan cooptar nuestro lenguaje y nuestros conceptos para aplicarlos a prácticas que no tienen que ver con el respeto universal a los derechos de todas las personas, en particular la libertad religiosa, pero también se puso en cuestión por parte de muchos oradores el derecho a la identidad. Se hizo referencia, no quiero detenerme en quién fue el que dijo cada cosa porque me interesa detenerme en las ideas y en los conceptos que se fueron presentando. Por supuesto, sí. Y bueno, se evocó el terrible y sangriento robo de identidad de bebés que hubo durante la última dictadura como una de las formas de expresión en las que está atacado el derecho a la identidad en nuestros días y que está absolutamente relacionado con el debate que se está dando en este momento. Creo que, bueno, nuevamente, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo abrieron un gran camino en su resistencia, pero también en su construcción, para que hoy se pueda dar este debate en estos términos, o el debate de la identidad de género y de la identidad sexual de las personas, digamos, en lo que en su momento fue una resistencia al exterminio, resultó también en un paradigma que nos permite volver a cuestionarnos quiénes somos y volver a decidir si eso es lo que nosotros queremos o no queremos ser. Y eso es lo que se está buscando impedir, obviamente, desde la educación religiosa en las escuelas de Salta. Bueno, también quien se atenga a ver las audiencias va a ver también muchísimas mentiras descaradas que se dicen sin parpadear, pero no sin titubear, prestar atención a eso, en las cuales niegan absolutamente las situaciones de hecho que denuncian las personas que presentaron el amparo. Porque la ambigüedad del artículo de la obligatoriedad de educación religiosa hace parecer, o por lo menos permite que desde el discurso se manipule en la dirección de que parezca que eso se va a buscar una enseñanza plural de una variedad de religiones, o desde un punto de vista observativo de las religiones, cuando en realidad se utiliza para segregar a quienes no responden al culto católico en la práctica y para imponer prácticas religiosas, que no es lo mismo que enseñanza religiosa. Exacto, sí. Es decir, dentro de lo que fueron las exposiciones se vio mucho esta dualidad y cómo quienes pretenden defender el derecho a la libertad religiosa, reclamando la obligatoriedad de la educación pública religiosa, digamos, usan esos conceptos lavados, ¿se entiende? Si uno empieza a buscar detrás del argumento, no tiene realmente un sustento, porque se basan en una supuesta neutralidad que no existe. Nosotros somos un continente que ha sido devastado y exterminado en nombre y con dirección de la Iglesia Católica. Y hay otra cosa más que hay que entender, que es que la Iglesia Católica Argentina no responde al gobierno de la nación argentina ni responde a sus fieles, sino que responde al Estado Vaticano. Y eso también fue un tema que surgió en las audiencias, porque justamente no solo se está tercerizando la educación a la Iglesia Católica Argentina, sino que se está permitiendo la intervención directa de un Estado extranjero que ni siquiera es democrático. Exacto. Es decir, ¿qué clase de debate estamos dando en una corte presidida por Jesucristo? Que con todo el respeto que me merece, no es un juez supremo de la nación. Sí. Y de ninguna manera debería estar presente. Y de hecho, en los juicios de lesa humanidad, por ejemplo, en la megacausa de la ex ESMA, surgió, por ejemplo, el cuestionamiento de que en los institutos en los que se juzgaban esos crímenes estuvieran presentes no solo las imágenes religiosas que estaban presentes en los lugares de tortura, sino el hecho de que las imágenes mismas representaran a personas torturadas. Entonces, estamos metidos en un pantanal ideológico y político que por suerte yo creo que esta audiencia le está dando oxígeno y lo está poniendo un poco en el ojo de la sociedad, o al menos de quienes nos preocupamos por la igualdad de derechos para todas las personas. Sí, pero está totalmente invisibilizado para la gran mayoría de la sociedad, Lucía. Sí, eso es cierto, y realmente, bueno, es algo que me provoca mucho dolor, la indiferencia de la mayoría de la sociedad, no solamente con este tema, porque ya hemos charlado que temas mucho más graves y mucho más evidentes, también hay una gran porción de la población que prefiere hacer la vista gorda. Sin embargo, vuelvo sobre la diversidad y la amplitud de puntos de vista que permitieron estas audiencias. Yo creo que eso muestra que
por más que todavía estemos dando debates muy antiguos y que la mayoría de la sociedad esté mirando por otro lado, hay lugares en los que vamos haciendo pie. Sí. Y va ganando y por lo menos están teniendo la obligación de escuchar a todas las voces. Por más que muchos repitan el mismo discurso y un discurso calcado con argumentos falaces y que responden en realidad a intereses que ni siquiera son religiosos. Porque la intención de que haya educación religiosa católica obligatoria en las escuelas públicas no es una cuestión religiosa, es una cuestión política y es una cuestión económica. Sí, señora. Sí, y otro eje en el que se hizo muchísimo hincapié, por supuesto, es el hecho de la vulnerabilidad de los niños a ese tipo, no solo del adoctrinamiento, sino que justamente, por ejemplo, si se da la opción de que se permita que los que no corresponden al culto católico no tengan esa fase ese horario de educación religiosa, se expone a los niños no solo a la segregación en la educación, lo cual es inconstitucional, sino también a la diferenciación del resto de sus compañeros y compañeras, es decir, se procede a la desintegración de esos niños del grupo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que en Salta esto tiene muchísima vinculación con los pueblos originarios, claro. Que no es casualidad que sea mayoría de católicos quienes están hoy a cargo de la educación y a cargo de la política en Salta, sino que también la propia religiosidad católica del pueblo responde a una etapa previa de exterminio, de persecución y de desarraigo cultural de los pueblos que eran dueños o que vivían en estas tierras y a quienes pertenecían. Entonces, esa especie de negación de toda esa violencia previa que hubo para implantar al catolicismo ocurre cada vez que se toma como argumento a la religión católica como la religión de la mayoría sin responder a por qué se trata de una mayoría. Así que realmente yo creo que esto es algo en lo que sí, toda la población del país debería estar prestando más atención y respaldando al pueblo de Salta, pero porque justamente esto es algo que nos concierne a todos. Y tampoco olvidar que la Corte Suprema de Justicia, que va a tener que tomar una decisión sobre este amparo, fue la misma que habilitó el beneficio del 2x1 a los genocidas. Sí, señor. Y eso es algo muy reciente y son los mismos jueces. Sí. No cambió ninguno subió, ninguno bajó. Y sí pasó que el juez Rosenkratz tuvo que excusarse porque pertenece a una de las asociaciones civiles que está apoyando a la parte demandada, que es el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Mira, entonces, estamos dando pelea en la casa de las personas que están queriendo imponernos y que juegan de local, tanto en la Corte de Salta como en la Corte Suprema de Justicia Nacional. Esa es la parte que a mí me interesa destacar, porque esto tiene un profundo impacto religioso en nuestros pueblos, por su contenido religioso y por su contenido político. Entonces, yo me pregunto, cuando llega la Corte Suprema de Justicia, responsable del 2x1 y de tantas otras liviandades que han tenido para medidas que se tornaron injustas, cuando llegue allí, ¿cómo responderán los monopolios de desinformación? Si van a ocultarlo o van a empezar a elaborar algunas teorías para poder avalar lo que persigue esta corporación religiosa, que es el catolicismo en la Argentina. Digo corporación porque en la gran mayoría, salvo honrosísimas excepciones y muy escasas excepciones, es una corporación de poder, ¿no? Y está en la disputa del poder aquí quién ocupa el lugar para el lavado de cerebros y el control de sociedades. ¿Cómo reaccionarán los monopolios? Sí, porque además hay que entender algo, además de los intereses políticos y económicos, hay otro interés muy concreto que creo que es el que más peligra y el que más pone ansioso a estos grupos de poder, que es el de la impunidad. Claro. Porque si se termina la educación religiosa obligatoria en las escuelas, y sí, como está apuntando la lucha y con lo que vamos avanzando contra viento y marea, se logra desenquistar del Estado a la Iglesia Católica, se logra cortar ese sangrado de recursos públicos que absorbe la Iglesia Católica, empieza a caer también su poder y por lo tanto su impunidad. Y eso significa que muchísimos de los abusos que aún al día de hoy siguen encubiertos van a empezar a caer porque no van a tener recursos para sostenerlo. Por eso defienden de manera tan encarnizada sus posiciones. Y los monopolios mediáticos tienen una larga tradición de apelación al pensamiento católico como cosmovisión única y evidente, así que
realmente no me sorprendería ninguna de las respuestas que puedan llegar a tener. Es muy profundo, muy antiguo y muy familiar el vínculo entre el poder económico y el poder religioso. Seguro. Querida compañera y amiga, nos encontramos el próximo domingo. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, Norbert. Un abrazo para ustedes también. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.